noches, edición número 432 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Realmente hoy el tema excluyente para comentar en esta mesa era el de las elecciones, pero evidentemente la realidad argentina, siempre tan dinámica, obliga a que hagamos una mención del fallo que ha salido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con la ley de medios, que la ha declarado constitucional en un fallo dividido, porque 4 votos se pronunciaron por la constitucionalidad absoluta, que son los de los doctores Lorenzetti, Zaffaroni, Hayton de Nolasco y Petracchi. 2, el de la doctora Carmen Argibay y el doctor Maqueda, se pronunciaron, si bien por la constitucionalidad de la ley, teniendo algunos reparos en cuanto a que no... que lo relativo a la desinversión, la famosa cláusula que la ley plasma en ese sentido, merece algún reproche desde el punto de vista de nuestra Carta Magna. Y uno, FAIT, en concomitancia con lo que hemos sostenido nosotros a lo largo de este programa, se pronunció por la inconstitucionalidad de esta norma. No podemos abundar mucho más en detalles porque no la hemos leído, sería una imprudencia de nuestra parte hablar sobre este tema en extenso. ¿Querés agregar algo más, Osvaldo? No lo leí, sé que es un fallo muy extenso, de más de 400 hojas o algo así aproximadamente. El gobierno seguramente lo está celebrando con bombos y platillos, pero esto me parece que lo que pronostica es la existencia de nuevos litigios con relación a la aplicación de la ley. No es que van a entrar así como a la fantasía del 7D, a Clarín o a Cablevisión, sino que se van a plantear una serie de cuestiones, como decías vos, cómo se va a realizar la desinversión, en qué plazos, a quiénes van a poder vender, y todo esto se va a judicializar y evidentemente va a llevar bastante tiempo. Sí, aparte, bueno, hay que destacar dentro de todo la prudencia que tuvo la Corte Suprema de que este fallo, que ya seguramente estaba hacía unos días, fue después de las elecciones, con lo cual el proceso electoral no se vio empañado porque algunos se pronunciaran a favor y otros obviamente no, de tal suerte que se pudo desarrollar un proceso electoral que, si bien estuvo teñido por algunas cuestiones de violencia que fueron repudiadas en este programa y que desde luego cualquiera sea el signo de donde provenga la violencia en un país donde hemos sufrido tanto, ahora que estamos en los albores de los 30 años de democracia, es absolutamente vituperable. Por eso los ataques que sufrió Bonfanti y comités de la Unión Cívica Radical, lo que ocurrió en Vicente López con hinchada de colegiales, merecen toda la repulsa nuestra, y creo que de todos aquellos que anhelamos vivir en una tierra de paz, en una tierra donde podamos celebrar que tenemos ya 30 años de democracia. Y hablando de ese tema, bueno, las elecciones no fueron de acuerdo, nosotros no somos encuestadores, hoy tenemos 2 especialistas en el programa, pero habíamos anticipado que los resultados de las PASO no iban a sufrir un cambio muy contundente. Fue muy claro el triunfo de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que elevó a casi 40 puntos los guarismos a los que arribó Gabriela Michetti. Por el otro lado, la cuestión de que Filmus quedó relegado a un tercer lugar. Esto era algo que ya se venía visualizando, no porque quizás hubo mucha gente que votara porque estaba de acuerdo con la propuesta de Pino Solana, sino que lo hacía para, evidentemente, señalar un voto de rechazo al kirchnerismo. 3, el kirchnerismo perdió entre la elección del 2011 y la actual casi 20 puntos, o sea, 1 de cada 3 argentinos lo votó, con lo cual me parece que es un llamado de atención para el gobierno, que espero que tome noticia de esto. Y por otra parte es de resaltar el buen desempeño de Hermes Vine de Santa Fe, el buen desempeño del peronismo renovador, o por llamarlo de alguna manera, en Córdoba. También excelente el desempeño del radicalismo, piloteado por Oscar Aguad, que ganó en la capital cordobesa, y desde ya, entre los grandes ganadores, aparte de Mauricio Macri, obviamente, Wiener, Cobos, y desde ya, y se anota, por supuesto, Sergio Massa, que evidentemente fue el gran vencedor, sacando más de 11 puntos sobre el Un dato, puede ser decepcionante para muchos votantes opositores saber que la mayoría oficialista en el Congreso en principio no se altera.
el kirchnerismo mantiene el control del Senado y con sus aliados de la Cámara de Diputados. Pero esto es porque es una renovación parcial de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos el sistema de renovaciones por mitades de diputados y por tercios en el Senado, lo que hace que el impacto de un cambio de humor político se amortigüe en la representación parlamentaria. Sobre todo porque estaba renovando la elección peor del kirchnerismo en toda su gestión, que fue la de 2009. El de 2009. Pero habrá que ver en la dinámica política cómo se traduce esto, si hay, como le dice algún comentarista, saltos de garrocha o no. Bueno, para hablar de todos estos temas, hoy estamos con Carlos Germano. Gracias por venir, Carlos, y aceptar nuestra invitación, de Germano y Asociados, que anduvo bastante cerca en los guarismos, en las encuestas previas, y también alguien que estuvo también muy próximo en los resultados, que es Gustavo González, de LATAM Research, una consultora que realmente ambas han trabajado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Gracias, Gustavo, por venir. No, por favor, y la primera pregunta es, ¿estaban ustedes más o menos, estuvieron bastante cerca de los resultados, visualizaban que el resultado de las PASO no iba a tener mucha modificación, ¿no? Sí, yo creo, Jorge, que lo planteó en su columna de inicio. O sea, en 60 días es muy difícil que el humor social o el humor de la gente cambie abruptamente, a no ser que pasen situaciones extremas. Pero en líneas generales estaba dentro de lo que el escenario electoral se había planteado el 11 de agosto, se visualizaba también en la provincia de Buenos Aires un crecimiento importante de Sergio Massa, a contrario censo de un declive muy importante de Francisco de Narváez. Creo que era el equilibrio fuerte. Y perdón, el ascenso de Massa se explica sobre todo por el declive de Narváez. ¿Son esos votos que se transfieren o hay algún tipo, o crece a expensas de algún otro candidato? Yo creo que fundamentalmente crece a expensas de Narváez y también de aquellos que no lograron el piso electoral en su momento en las PASO. Creo que también hubo algún tipo de reacomodamiento en el voto justicialista, fundamentalmente en algunos distritos, que también, digamos, yo no lo puedo cuantificar, pero digo, en la magnitud, convengamos que fue una elección donde ampliamente ganó toda la provincia de Buenos Aires. De los 25 distritos del conurbano ganó en 21. Y hubo lugares como, por ejemplo, que también son llamados de atención. En Florencio Varela se da una situación atípica. Florencio Varela gana a Martín Insaurralde a diputados nacionales. Tiene creo que 2 o 3 puntos más que Sergio Massa. Y el intendente pierde la local. En líneas generales se dio al revés, ganando Massa la nacional y ganando la lista del intendente la local. Bueno, en Florencio Varela se dio una cosa atípica, por lo que vi. No lo quiero asegurar, pero así por la lectura que empecé a ver, creo que fue en el único dado que se dio esa ecuación. Que el que ganó es un intendente no es un intendente K. Sí. Es K. Es K, es el presidente de la Federación de Municipios. Claro, sí. O sea, es un dato, digamos, de color fuerte, que la verdad que me parece que es en el único dato. Y después pensé que el otro dato, que indudablemente, no sé si Gustavo coincidiremos o no, que no se dio en la provincia de Buenos Aires, pero se dio en algunos lugares importantes, fue el crecimiento de la izquierda. Digamos, en Salta, en Mendoza, Neuquén, Santa Cruz. El Santa Cruz salió segundo en Caleta Olivia, el PO. El intendente de Caleta Olivia salió cuarto, que era el oficialismo local, cuarto salió. O sea, se dieron algunas situaciones que realmente, al ser también elección legislativa, permitió este tipo de hechos, pero digo, ¿por qué marcó esto? Porque son esos llamados de atención donde inexorablemente, yo digo, en Mendoza, en Salta, en Neuquén, creo que ahí lo que se empieza a ver claramente es un corrimiento
fundamentalmente del Partido Justicialista, para sostener, digamos, bases trabajadoras y donde indudablemente el PO, que hace muchos años que viene trabajando, empieza a hacer una contención que se dan estos resultados. Y bueno, hacía, creo que en 30 años es la primera vez que el troquismo tiene 3 legisladores nacionales. Seguro. Gustavo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, y sobre todo si lo ponemos en el contexto de que es una elección legislativa y entonces la gente se siente más libre para expresar no hay tanta polarización. sus preferencias por sea ideología, por un candidato, y no tanto por un pensamiento más estratégico respecto de qué, de la gobernabilidad. De gobernabilidad y quién quiero que gane en función de la gobernabilidad. A mí me parece que, volviendo a la pregunta original, las elecciones del 23 de octubre fueron casi como una crónica de un final previsible. Después de las PASO, la mayoría de los consultores, ahí creo que vamos a estar de acuerdo, veíamos que algunos ganadores en PASO se iban a distanciar más del voto oficialista. Lo de Massa, el crecimiento de Massa a expensas fundamentalmente del voto de Narváez, es algo que era muy probable que ocurriera. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente, la gran mayoría del electorado a esta elección no la tomó como una elección legislativa. Más allá de lo que cada candidato podía estar expresando en campaña respecto de lo que pudiese o no hacer desde una banca de diputados. No fue tanto motorizado por los mismos candidatos, pero sí en el clima social, lo que nosotros veníamos observando, pero ya desde hace un año y medio, en mediciones cualitativas y cuantitativas, es cierto agotamiento de la opinión pública respecto del gobierno y del estilo especialmente de gobernar. Entonces, en ese agotamiento, yo creo que la gente lo que estaba esperando es ver si aparecía alguna opción capaz de quebrar la hegemonía. Y entonces, cuando irrumpe Massa, que además creo que todos los encuestadores lo teníamos estudiado a Massa desde hacía un año atrás, y era el dirigente que más alta imagen tenía, pero por lejos. Digamos que ¿Más que Scioli? Sí, más que Scioli, sí. Ahí no sé si vas a coincidir vos, pero sí, era el dirigente Carlos con más imagen positiva y menos imagen negativa. Y además los atributos, porque una cosa es simplemente decir, bueno, buena o mala imagen, y otra cosa es después abrir, y los atributos eran muy positivos, eran de buen gestor, de cambio generacional, de una nueva manera de hacer política vinculado con un estilo no confrontativo. O sea, tenía muchos atributos positivos Massa. Entonces, cuando ocurren las PASO y se confirma esto, creo que el electorado ahí sí terminó de estar seguro que esa era la opción para quebrar el hegemonismo del oficialismo. Entonces, era muy esperable que los votos de Narváez, que son votos netamente contra acá, y muy duro contra acá, pasaran a Massa por voto que algunos llaman útil, a mí me gusta más llamarlo voto estratégico. Eso por un lado, y ahí coincido. Yo lo llamo voto ganador. Sí, claro, bueno, está bien, voto al ganador, sí. La teoría política que lo llama voto estratégico. Sí, exactamente, la teoría política lo llama voto estratégico, pero si incluso yo me corro de la teoría política, yo más que voto ganador estratégico, en este caso, yo creo que la gente se planteó más que quién gana, quién pierde. Voto castigo. El 70% de lo que hace mucho tiempo venimos midiendo, que no quería que ganara el oficialismo, 65, 70%, es voto a asegurar que no va a ganar quien no quiero que gane. Sí, fíjate vos, pero y eso era independiente del candidato. Yo creo que se dio una circunstancia interesante, digamos, en esta elección. Yo coincido con lo que estás planteando, pero a su vez creo que es un voto que castiga tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial.
Porque cuando perdés por más de 1 millón de votos, está claro que no todo es contra las políticas oficiales nacionales. Me parece que hay un llamado de atención muy fuerte a las políticas provinciales, fundamentalmente al gobierno de Daniel Scioli. Y creo que también se da una circunstancia política interesante. ¿Por qué digo esto? Si hubiera sido otro el resultado, Daniel Scioli quedaba en el centro del escenario como ya un candidato instalado a pelear el 2015. Un poco lo que yo denomino el Angelos del 89. Eduardo Angelos en el 89 había quedado como el único candidato en ese momento de recambio por la Unión Cívica Radical. Es decir, se convirtió en un presidente paralelo. Recordemos que Eduardo Angelos, al ministro Zurruel, le pidió la renuncia prácticamente él. O sea, esto al gobierno nacional, fundamentalmente a Cristina Fernández, ¿qué le da? La posibilidad de que aparezcan otros dirigentes con ambiciones. Muy buen Capitanich, llamemos un Uribarri, Daniel Scioli, obviamente. Coqui, decía que llamaban el otro día. Digo, en la pero celebración de la derrota. en ese escenario me parece que sale beneficiada la presidenta de la República a efectos de poder transitar estos 2 años que faltan, y hoy con lo que acaba de fallar la Corte me parece que le da todavía mayor oxígeno político, mayor equilibrio político para poder llegar a un 2015 sin perder la agenda política, que este es uno de los graves problemas que planteaba esta elección, más en un sistema caníbal político argentino, que no pasa solamente por el peronismo. O sea, y creo que el otro dato, y hablando de los 30 años, que para mí es muy importante, el ejemplo UNEN en Capital, que creo que se puede ver replicado en la elección del 2015 en aquellos votos no peronistas. Yo me imagino una interna, una primaria abierta entre 2 o 3 o 4 candidatos no justicialistas, que puede llegar a ser una elección que yo hoy me animo a decir balotaje seguro en el 2015. La verdad que da gusto hacer el programa con ella porque tiramos la pregunta y se la dan ustedes. Hablen normalmente. Estoy totalmente de acuerdo respecto del escenario del 2015. El escenario del 2015, salvo que ocurran cuestiones muy disruptivas, que en Argentina de todas maneras ocurre con mayor frecuencia que en otros países, pero la mayoría de los analistas, de los politólogos, creo que coincidimos en que el escenario del 2015 hoy es de balotaje. Entonces, ahí... ¿Entre quiénes? A ver, perdón, yo diría, el oficialismo va a tener su candidato. Su candidato. El peronismo no kirchnerista va a tener el suyo. Que va a haber sea Massa. otro espacio de Yo a UNEN. Massa todavía le pongo un signo de A ver, interrogación. déjalo. Perdóname, va a haber otro espacio radical, socialista, coalición, sí. ¿Y Macri dónde va a estar metido? Mira, vamos a hacer una cosa mejor. ¿Están de acuerdo que el candidato oficialista, va a haber un solo candidato oficialista, obviamente? Sí. ¿Por quién se jugarían hoy? Yo digo, la historia argentina establece que todos aquellos que pican en punta no llegan. Yo la verdad que no me animaría a decirle hoy un nombre. ¿Gustavo? Sí, yo creo que Scioli finalmente salió demasiado golpeado después de estas elecciones y me parece que si bien nos tiene acostumbrados a que siempre se repone, creo que de esta no. Claro. Así que yo creo que los candidatos podría ser algún gobernador de los Uribarri o Capitanich. Vamos al otro espacio, porque es interesante esto, porque ellos les fue muy bien en las encuestas a ellos. Ahora hagamos un poco de futurología. El otro espacio, el espacio peronista no kirchnerista. ¿A quién pondrían ustedes? Yo creo que aquí hay que ver un tema que planteó Massa el domingo. Y no es que no quiero dar... Yo tengo mi duda que Massa no juegue por adentro. ¿Por qué digo? Massa plantea un dato que para mí, si lo logra, es central y hay una ruptura de la verticalidad peronista. Él dice, vamos a construir o vamos a replicar el mismo sistema que hicimos en Provincia de Buenos Aires. Es decir, intendente. Exactamente, pero intendente significa dejar de lado al Liga jefe de intendente territorial. contra Liga de gobernadores. Exactamente. Digo, este es un tema... ¿Cómo lo ves, Gustavo? Que habría que analizarlo con mucho detenimiento. Yo creo que, a ver, Yo creo que hay que ver un tema que planteó Massa el domingo. Y no es que no quiero dar... Yo tengo mi duda que Massa no juegue por adentro. ¿Por qué digo? Massa plantea un dato que para mí, si lo logra, es central y hay una ruptura de la verticalidad peronista. Él dice, vamos a construir o vamos a replicar el mismo sistema que hicimos en Provincia de Buenos Aires. Es decir, dejar de lado al jefe territorial. Liga de intendente contra Liga de gobernadores. Exactamente, pero intendente significa dejar de lado al jefe territorial. ¿Cómo lo ves, Gustavo?
Yo creo que lo que voy a decir no es incompatible con lo que dice Carlos, pero a mí me parece que se ha constituido un nuevo liderazgo y Massa lo está llevando a cabo muy bien ese liderazgo. Entonces, me parece que sería un riesgo para Massa, por más que haga ese trabajo a nivel de intendencias, sería un riesgo muy grande meterse en la interna peronista, en la interna kirchnerista. Yo la pregunta que tengo es la siguiente. Y entonces, perdóname. sí. ¿El intendente se va del peronismo? No. Esta es la pregunta que hago. Por eso digo... Y lo último, lo que pasa en el último minuto... Pero sí del kirchnerismo, ojo. Gustavo Carlos, la verdad que da gusto hacer programa con ellos porque no trabajamos para nada nosotros. La última preguntita en el último minuto que nos queda de este bloque y ya casi el programa. Él hizo una pregunta a Macri, hacemos dos preguntas. En este espacio, ¿cómo queda Macri y quiénes serían los candidatos de la otra fuerza que sería UNE? A Macri le ha costado y le sigue costando muchísimo el Armado Nacional. Es casi como que uno no puede entrar, y sobre todo a la provincia de Buenos Aires. Si pero pensamos, le fue bien en sí, Santa pero Fe, pero si pensamos que, por ejemplo, Mendoza. las dos alternativas que está manejando el macrismo hoy para la provincia de Buenos Aires, una es Diego Santilli y la otra es Vidal, uno ahí puede estar sospechando que no va a tener demasiado éxito de penetración en la estructura, especialmente del conurbano. Carlos. Entonces yo creo que Macri, se le va a volver a presentar la misma dificultad que hasta ahora tuvo. Lo que pasa es que ahora se lanzó con mucha más convicción, pero porque ahora ya su segundo mandato está cumplido, era casi obligado que tenía que anticiparse a decir quiero ser presidente. ¿Cómo viene el tercer espacio que Yo se en el tercer espacio veo una primaria abierta entre Julio Cobos, Hermes Wiener y Elisa Carrió. Yo estoy muy seguro de Cobos y de Wiener, no creo que llegue Lilita Carrió. Sanz. Sí, puede jugar, pero me parece que hoy Cobos me capitalizó toda esa franja que puede tener Sanz. Creo que lo de Cobos es mucho más fuerte. Les agradezco a ambos. Se nos fue casi el programa con ellos y los vamos a invitar a los dos de vuelta porque aparte fue muy vivo la charla que sostuvimos los cuatro. Gracias. Vamos a Gracias una pausa. ustedes, Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Cómo reaccionará el gobierno frente a la derrota electoral? Yo creo que profundizando el rumbo en la medida en que la caja le dé y no vean el precipicio al lado. El acto del otro día así pareció indicarlo. Vudú, exultante, Coqui llamando al gobernador del Chaco, como ninguneando a Scioli. El dato de hoy de la constitucionalidad de la ley de medios a través de la Corte le va a dar, como decía Germán, un poquitito de oxígeno y yo creo que... Y Mariotto peleándose con Insaurralde. Las peleas internas se van a agudizar, va a volver probablemente la señora presidenta en los próximos días y bueno, si no se corrige el rumbo seguiremos alegremente a bordo del Titán. Militantes de sus propios errores. Militantes de sus propios errores. Y como muchas veces hemos dicho a lo largo de este programa, no queremos agotarnos nada más que en la crítica permanente, pero no lo hacemos porque tengamos un espíritu absolutamente censor, sino que pretendemos que la crítica nuestra sea constructiva, pero también que por el otro lado
tengamos propuestas. Hoy hemos inaugurado un espacio dedicado a ONGs que se ocupan de uno de los temas que justamente en la proximidad de cumplir dentro de 24 horas 30 años de la recuperación democrática, de aquel glorioso 30 de octubre de 1983, donde se impuso a Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la República, las elecciones que se celebraron en ese momento. Creo que una de las deudas que tiene la democracia es que todavía no hemos conseguido erradicar la pobreza ni generado una inclusión social absolutamente comprensiva de todos los sectores. Y muchas veces hablamos justamente de sectores, del tercer sector, las ONG, y hoy aquí hay unos jóvenes que nos van a explicar, en uno de los tantos segmentos que pensamos hacer de ahora en más, qué están haciendo ellos por erradicar la pobreza. Pertenecen a la ONG CACUPE. Ignacio Mendizábal, gracias por venir. Albana Bernardi, gracias por venir. Y Agustina Trovato, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Ignacio, explícanos CACUPE. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. CACUPE ONG es una fundación que trabaja en la Villa 2124. Tenemos como misión generar oportunidades concretas de inclusión. Nosotros creemos que la inclusión es posible, no es un lema, en la medida que acerquemos a las familias oportunidades concretas. Nosotros abarcamos un proceso de inclusión desde 5 áreas que son previsión, salud, educación, trabajo y vivienda, y tratamos de ofrecer servicios a las familias en estas líneas, porque creemos que muchas veces cuando nosotros llegamos como fundación al barrio, veíamos que había alrededor de 50.000 habitantes en la Villa 2124 y alrededor de 50 organizaciones sociales. Y si bien todos brindamos algún tipo de servicio que sin duda ayuda en este proceso de inclusión, muchas veces no acompañamos a las familias en este conjunto. Y creemos que si uno acompaña a las familias a mejorar la calidad de vida, alcanzando meta tras meta, sin duda esta inclusión es posible. Albana, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Se pueden comunicar con nosotros ingresando a nuestra página web, que es www.cacupong.org. Está en pantalla. Y nos pueden escribir a administración@cacupong.org. Bueno, y pueden colaborar siendo voluntarios, sumándose como padrinos y sumándose también a nuestros eventos. O haciendo donaciones. O haciendo donaciones, por supuesto. El padrinazgo es una forma de donación para nosotros de donantes particulares que apadrinan determinados programas. ¿El programa Agustina, solamente en la Villa 20? Tenemos distintas actividades. La idea es que no solamente sea una ayuda económica, sino que hacemos un abordaje integral a través de profesionales que ayudamos en la ONG. Una sola cosita que les quería decir es que el miércoles 20 de noviembre en La Rural vamos a estar realizando un evento a fin de recaudar fondos. Es entonces el 20 de noviembre en La Rural a las 8 de la noche. Y nosotros nos despedimos, Osvaldo, en un programa, la verdad, maratónico, señalando que mañana, día 30 de octubre, cumplimos los argentinos 30 años de democracia. Y vamos a tener un acto organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Coronel Díaz y Beruti, en la sede donde funciona la comuna, número 2. Allí, y también, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal se encuentra. Vamos a hablar, entre otros, quien habla, y también Martín Ocampo, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garabano, fiscal general, Laura Musa, asesora tutelar, Graciela Fernández Mejide, un ícono realmente de estos 30 años de democracia, y el constitucionalista también muy prestigioso, Daniel Sapsay. Celebremos este día como un reencuentro de todos los argentinos y saldemos con estos chicos las deudas que todavía la democracia tiene pendientes. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.